Mi nombre es Esteban Betancourt, tengo 34 años, estudié estudios terminados, tengo licenciatura en música, una especialización en guitarra de Berklee College of Music y una maestría en artes digitales que terminé en una pasantía internacional en McMaster University en Hamilton, Ontario. Pasé por matemáticas puras en la Universidad de Antioquia e ingeniería en telecomunicaciones también en la Universidad de Antioquia. En la familia no hay ningún músico, pues no músico profesional o que toque música. Cuando estaba en la adolescencia quise aprender a tocar guitarra porque un primo vino a acompañarnos a vivir acá en mi casa. Él venía de Santa Marta y él tocaba guitarra y empezó a enseñarme guitarra y luego como de 6 meses decidí entrar a clases de guitarra. Y estando en clases de guitarra descubrimos que tenía una habilidad muy rápida para aprender cosas difíciles en la guitarra. Pues de hecho lo superé a él rápidamente, como tal vez en un mes o un mes y medio. Y en ese momento mi primo le recomendó a mis papás que me pagaran clases profesionales con mucha intensidad a la semana porque era bueno. Y no sé, ya a partir de ahí me fui yendo y terminé haciendo todo lo que terminé haciendo. Es súper difícil como de explicar esto, pero yo tocaba guitarra, pero me interesaba mucho el procesamiento electrónico de la guitarra eléctrica, porque la guitarra eléctrica no es como un instrumento acústico que uno toca y ya, sino que la guitarra eléctrica se procesa en tiempo real con pedales, y me empezó a interesar mucho cómo era el proceso de hacer eso. Cuando empecé a investigar lo descubrí que todo era electrónico y que todo era o programado por computadores o tenía procesos de diseño electrónico o eléctrico. Entonces pues decidí empezar a explorar eso para crear mis propios timbres, porque una de las cosas como que más me interesaba era que la guitarra sonara de formas específicas, como me la imaginaba, y no más que las notas o la melodía, era como el timbre específico de la guitarra que yo quería. Pues en esa exploración descubrí que también como en la exploración del sonido hallé que también tenía un hobby guardado desde hace mucho tiempo, que eran las matemáticas, que era enteramente compatible con esto, ya que la electrónica y los computadores se necesitan de matemática avanzada todo el tiempo. Entonces como, si este hobby que tengo desde hace rato me sirve, pues ¿por qué no empezar a explotarlo? De hecho no fui yo quien lo descubrió, sino alguien que trabajaba conmigo que me preguntó como, venga, ¿usted por qué es matemático y músico y no programa? Entonces descubrí que existía un campo en el cual uno podía hacer ambas cosas y empecé a hacerlo. Y en ese empezar a hacerlo descubrí como una vocación completa en la cual podía programar computadores, diseñar circuitos y tocar guitarra o instrumentos musicales y componer música. Todo junto y reunido. Entonces pues como que el camino a seguir fue tomar la decisión de la maestría, que no era en composición, porque la composición clásica, así sea del siglo XX, está basada todavía como en cánones muy tradicionales de papel, y solamente una de las corrientes no más populares, que fue la corriente de los electroacústicos, se fue por la música electrónica. Luego esos compositores desaparecen un poco porque nace la música popular electrónica, y en las academias de música eso lo abandonan. Entonces, tal vez, por poner un ejemplo, la Universidad de Antioquia apenas hace muy poco empezó a ingresar en la programación de computadores para hacer música académica, cuando en el mundo ese sistema era usado desde hace mucho tiempo. Pero entonces por eso decidí estudiar artes digitales, porque era un punto donde podía encontrar programación electrónica y arte reunidos
para desarrollar proyectos artísticos, porque al final estos ya no eran proyectos solo musicales, sino que incluían el performance, la instalación, la escultura sonora, el diseño de interfaces, que el diseño de interfaces es escultórico y pictórico en cierta forma, entonces era como el lugar perfecto para encajar como todas estas piezas sueltas que tenía como en mis estudios y mis hobbies, y bueno, pues así fue. Trabajo en el Parque Explora diseñando contenido e interfaces de interacción y diseñando videojuegos. Pero también soy profesor de 3 carreras del ITM, de informática, de artes visuales y de artes de la grabación, con materias especializadas en cada una de ellas. En informática doy programación y diseño de lenguajes de programación, en las otras doy arte sonoro, fundamentos de audio y otras materias así. También tengo un pequeño curso ahora en la Universidad de Antioquia que es de programación para artistas, pero asimismo toco en discotecas, pero no soy DJ, entonces ahí empieza toda la pero ¿cómo así? Porque toco junto a DJs, pero en mi caso yo diseño todo el sistema, no poniendo discos, sino escribiendo software desde cero, o más bien programas de computador desde cero que pueden producir los mismos resultados que produce un DJ. Entonces eso es una tendencia no muy nueva, pues eso nació como en el 2005 tal vez, pero actualmente ha tenido mucho auge, que es producir música en tiempo real con lenguajes de programación. Eso también lo hago con las visuales, entonces cuando estoy en una discoteca puedo como tomar ambos papeles, el del DJ y hacer visuales con computador en tiempo real programando, o ser el del DJ haciendo la música en tiempo real programando, o ambos en simultáneo. También he trabajado siendo profesor de música de niños durante mucho tiempo, y he sido profesor del pequeño teatro en la carrera de actuación y teatro, y dando historia a la música y interpretación musical para actores, y también no me acuerdo de la otra, era canto y coro, sí. Eso es como un montón de cosas, pero como que no tienen mucho que ver, porque al final también soy programador de videojuegos y de páginas web como freelance. No sé a qué las hago todas. A ver, es bien interesante lo de la composición, porque cuando un compositor tradicional se sentaba ante una partitura en blanco, lo que tenía era como mucho tiempo. Pues nadie, casi nunca se le estaba acusando como mira, tienes que entregar esto en una semana. Era posible que sí, por cuando había compromisos comerciales, pero seguramente uno podía pasar 2 o 3 años escribiendo una sinfonía en su piano y en su partitura. En mi caso, casi siempre el proceso es improvisatorio, pero no por improvisatorio aleatorio. Y más o menos lo primero que intento responder es el contexto en el que estoy. Si estoy en una discoteca, por ejemplo, y necesito producir música para que la gente baile, pues intento llevar como un discurso, desde ir levantando el sonido, como capas de sonido que vayan envolviendo a la gente para ir viendo la respuesta del público. Es porque en ese caso necesito la respuesta del público, o sea, yo necesito que la discoteca baile. Entonces voy probando cosas. Si el tiempo en el que empiezo está muy lento y la gente se está poniendo muy lenta, puedo acelerarla en tiempo real, puedo escoger otro instrumento, cambiar la melodía, cambiar las armonías, hacer diferentes pruebas. Entonces aquí es como más prueba de error, jugando con la improvisación y la respuesta del público. Hay otra forma de hacerlo, que es como la otra en la que
trabajo, que es cuando toco en los grupos con los que colaboro en este momento, donde hay como canciones o obras compuestas completas, y tal vez podría mencionar el ejemplo de una pieza en honor a tres compositores minimalistas que me tomó 2 años estrenar, pero que compuse en una sola tarde. Eh, esa obra es una obra de una hora, donde el computador o sea, hay dos instrumentos, el computador como instrumento musical y una guitarra eléctrica. Ambos son interpretados por la misma persona, en este caso es por mí. Y lo que hago es como extraer las ideas principales en la morfología, pues, o en la forma estructural en la que componen esos tres compositores. Uno de ellos era John Adams. Esa pieza va a ser estrenada en la Universidad de Antioquia el 26 de septiembre de este año. La otra era en honor a Steve Reich, y esa fue estrenada en el festival de La Otra Escucha el año pasado. Y en honor a Philip Glass, que se estrenó en el Banco de la República en el año pasado, también finales. Entonces, tomando como ideas de las obras más importantes de ellos, hice como un pequeño diccionario de recursos, y luego de tenerlo, pues la hoja en blanco no era tan en blanco. La hoja en blanco era como buscar cómo llegar desde mi lenguaje y en mi discurso a una pieza que rindiera tributo a las ideas de ese compositor, manteniendo mi lenguaje a dos voces: la voz del computador haciendo live coding o improvisación con código, y la guitarra respondiendo a la improvisación del computador. Cada una de esas piezas dura como 20 minutos, y también es un reto porque no están escritas por completo, tienen sectores de improvisación en las cuales aquí la respuesta no es del público, sino más bien como la sensación interna de hacia dónde va fluyendo, en el sentido de la idea del compositor en el cual está basada y la idea de mi lenguaje natural para decir, como llegar a entramar una pieza coherente. Entonces, creo que a diferencia del periodo romántico, donde se componía con mucho tiempo, ahora pues hay mucho énfasis en lo de la improvisación, que es un recurso muy, muy potente que nos dejó el jazz del siglo XX. Por ejemplo, en las artes visuales, los artistas siempre creen que hacen poca música, o que la música no tiene mucho que ver con ellos. Y creo que es todo lo contrario, porque todos los elementos de la música están inmersos en la obra de un artista. Y aquí me refiero al ritmo, por ejemplo, el ritmo que lleva una pintura, el ritmo que lleva un performance, ahí se ve evidentemente, el ritmo que tiene un happening o una instalación, sobre todo si es interactiva, pero una instalación como tal tiene un ritmo, un discurso que va fluyendo en el tiempo, con un principio que es introductorio, así no sea narrativo estrictamente, pero va llevando ese discurso. Y estoy solo hablando de un elemento, porque tenemos además la armonía, que en la música armonía no significa, como pensaban los artistas que contradicen, como que lo armónico es lo bonito. Más bien en la música se siente como la armonía o el equilibrio. La armonía es más como cómo las voces se superponen. Y entonces ahí vuelvo que pues como a explicar esto en las artes visuales. Los trabajos colaborativos son todos armónicos en el sentido musical. De hecho, aunque uno pinte un cuadro solo, es un cuadro que tiene muchas voces de por medio, porque no creo que nadie haga los compuestos químicos con los que pinta. Entonces eso imprime una marca o una voz en su obra, más los pinceles, más la tela que se escoge, que uno no la teje. Todas estas voces van entretejiendo una armonía en artes visuales. Entonces ya tienes ritmo y armonía. También tienes como el contrapunto de el tener que explicar, entender y conceptualizar, y además hay que formalizar. Entonces esto crea como que en música se llama contrapunto, que es como una batalla de ideas que van dando paso a otras hasta llegar a un concepto final, que en este caso es la obra. También se puede hablar como dentro de las artes visuales y la música está el hecho de uno de esos conceptos bonitos del siglo XX, que es el silencio.
que nos dejó John Cage, y es que el silencio hace parte integral de la música, y ese silencio es como el momento de la contemplación. Entonces al final todo eso que uno cree que no es música son todos los elementos de la música. Entonces es súper bueno que un artista plástico o visual entienda la música como desde esta perspectiva, para que descubra que en ese ritmo, en ese armar armonías y contrapuntos, al final sí está haciendo música. Pasa que es en un sentido muy ampliado o extendido. Para los músicos es intentar entender lo contrario, que la música no es solo hacer acordes sobre una guitarra, sino que esa música necesita de una conceptualización, necesita de una formalización comprensible, y necesita como de los otros conceptos, o sea, como de la música vista por un artista. Eso falta mucho, porque también se siente para los músicos que la música es solo hacer lo que se hizo toda la historia de la humanidad hasta el siglo XX, como hacer un acorde y una melodía. Ahora, la tercera carrera, informática, es bonito ver cómo en esa perspectiva los números, al final, o más que los números en lenguaje matemático, permite crear nuevos lenguajes musicales, porque al final los lenguajes musicales, el estándar, el occidental por ejemplo, se queda corto ante ciertas ideas, pero la matemática permite la creación de lenguajes, y en esa creación de lenguajes permite ampliar el lenguaje musical, desde la escritura, el performance y la calidad del sonido, los timbres, todo. Entonces los informáticos aquí aportan mucho desde la creación de lenguajes, de nuevas formas de entender esto del ritmo, de entender lo del silencio, no pensando en simbología musical tradicional, sino pensando desde nuevas formas, como nuevas formalizaciones del lenguaje mismo a través de la matemática para llegar a la música. En el teatro es bien importante varias cosas. Una es que el actor se debe como poner su alma en cada escena. Y el problema de eso es que esa alma necesita una voz. Y la voz es el instrumento natural, pues el instrumento musical por naturaleza. Para el teatro creo que lo más importante es entender que la voz hablada dentro de una obra o que debe confluir en las mismas ideas. Al final cada personaje toma su ritmo, y cada papel tiene su ritmo y su armonía con los demás, cómo ensambla ese papel con los demás, porque así sea un monólogo, uno debe ensamblar su papel con la escenografía y la iluminación, o si es un grupo grande, viene este ensamble armónico entre todos los actores y más los técnicos, iluminación, director y todos. Entonces creo que desde el teatro la pregunta es más hacia la voz, cómo hacer que esa voz hablada tome como las características necesarias para convertirse en el alma de un personaje, y la única forma de hacerlo es haciéndola un poco musical, no refiriéndose a esto con que uno cante una obra, o al menos no en sentido estricto, pero si cantas desde el alma los sentimientos de un personaje que estás tomando en este instante, y es justo eso, es justo hacerlo musical, como hacerlo parte de todo un discurso que incluye muchos elementos que están en muchas dimensiones, como intentar que confluyan en ese personaje durante media o una hora. Entonces ahí está, esa es una historia bonita, porque para los actores también es bien difícil cantar, y es porque entregarle el alma a un personaje como que cuesta mucho. Entonces cuesta mucho porque duele, como que duele poner tu alma en otro personaje, y la mejor forma de hecho es cantar. Entonces creo que ahí es donde se puede explicar como eso.